Bienvenidos a Filosofía Interior. Si te interesa cambiar tu perspectiva y dar un giro radical a tu vida, dale me gusta y suscríbete al canal para seguir aprendiendo a romper las barreras que te limitan. Hoy vamos a hablar de algo que muchos no se atreven a reconocer: la ilusión de la comodidad y cómo seguir las reglas ciegamente te mantiene atrás. Este video te hará cuestionar todo lo que pensabas sobre el éxito y la vida en general. Vamos a descubrirlo. Vivimos en un mundo donde la comodidad nos atrae como un imán. Nos dicen que si seguimos las reglas, si jugamos dentro de los límites establecidos, todo será más fácil. Las reglas son el camino seguro hacia el éxito, nos han enseñado. Pero lo que no nos dicen es que ese camino seguro está lleno de trampas, de estancamiento y de limitaciones invisibles. La comodidad se presenta como algo deseable, pero en realidad es la principal razón por la que muchas personas no avanzan y al final es la razón por la que muchos se quedan atrás. Nos han enseñado que seguir las reglas es el camino correcto. Estudias, sigues las pautas, haces lo que te dicen y de alguna manera la vida se supone que debe recompensarte. Pero ¿qué pasa cuando no cuestionas esas reglas? ¿Qué pasa cuando te limitas a vivir de acuerdo con lo que se espera de ti? La comodidad de seguir las reglas te da una falsa sensación de seguridad. Te mantiene en un bucle donde sientes que todo está bajo control, pero en realidad solo te está reteniendo. El mayor problema de seguir las reglas ciegamente es que te impide pensar por ti mismo. Te hace conformarte con una versión estándar de la vida que no refleja tu verdadero potencial. Si siempre sigues las reglas, nunca te arriesgas a romperlas. Y cuando no te arriesgas, no creas algo nuevo, no innovas, no creces. En vez de aprovechar tu libertad para crear nuevas oportunidades, te conviertes en un autómata más, atrapado en la rueda del conformismo. Parece tentador quedarse en la zona de confort, pero la comodidad en realidad es una ilusión. Nos han enseñado a buscar seguridad, a seguir la ruta establecida, porque ¿quién quiere arriesgarse al caos, a lo desconocido? Pero el verdadero crecimiento ocurre cuando rompes esas reglas, cuando te enfrentas a lo incierto. El camino de la comodidad no es el que lleva al éxito. El éxito está en el terreno del desafío, en ir más allá de las fronteras conocidas. Piensa en los grandes innovadores, en los líderes, en aquellos que han dejado una huella significativa en el mundo. ¿Te imaginas si ellos se hubieran quedado atrapados siguiendo las reglas que todos seguían? ¿Te imaginas si no hubieran tenido el coraje de romper esos moldes? Probablemente no existirían como los conocemos. El éxito verdadero nunca llega a aquellos que simplemente siguen las reglas sin cuestionarlas, a los que se limitan a hacer lo que se espera. El éxito llega a aquellos que se atreven a desafiar las normas, a romper el sistema y a crear algo nuevo. Cuando te decides a romper las reglas, empiezas a crear tu propia realidad. Te permites desafiar las expectativas y encontrar nuevas formas de hacer las cosas. Es en ese espacio, fuera de las reglas, donde se encuentran las oportunidades que el mundo está esperando. Y sí, al principio puede parecer incómodo, incluso puede dar miedo, pero es justamente esa incomodidad la que te empuja a avanzar. La magia sucede cuando dejas de seguir el camino marcado y te atreves a crear tu propio camino. Así que la próxima vez que te sientas tentado a seguir las reglas porque parece lo más seguro, recuerda que la verdadera creatividad y el verdadero éxito nacen de romper esas reglas. No te conformes con la comodidad que te mantiene atrapado. Rompe las barreras, desafía lo establecido y empieza a avanzar hacia la vida que realmente deseas. Si este video te ha hecho reflexionar sobre la ilusión de la comodidad y por qué romper las reglas es esencial para avanzar, no olvides darle me gusta, compartirlo con quienes necesiten escuchar esto y suscribirte para seguir transformando tu vida. Nos vemos en el próximo video, donde profundizaremos aún más en cómo romper los límites y crear la vida que mereces. ¿Alguna vez has sentido que, a pesar de tus esfuerzos, no avanzas en la vida? Como si estuvieras atrapado en una rutina donde todo parece seguir el mismo patrón y nada cambia. La razón por la que muchas personas se sienten estancadas es porque han caído en la trampa de la conformidad. Nos han enseñado que si seguimos las reglas y hacemos lo que se espera de nosotros, eventualmente seremos recompensados. Pero la verdad es que seguir las reglas ciegamente solo te lleva a la mediocridad. La conformidad te da una falsa sensación de seguridad. Es la zona de confort en la que todo parece estar bajo control. Pero, ¿te has preguntado alguna vez qué pasa cuando sigues ese camino sin cuestionarlo? El precio es alto. Sigues las normas porque te enseñaron que eso es lo correcto, pero en realidad te estás limitando. Te estás deteniendo porque tienes miedo de salirte de la línea, de tomar riesgos, de cuestionar el sistema. Cuando sigues las reglas, te alineas con lo que se espera de ti. Te conviertes en una pieza más del engranaje. El sistema te dice cómo deberías comportarte, qué deberías hacer, cómo deberías vivir, y poco a poco
pierdes tu autenticidad, tus ideas innovadoras, tu poder de crear algo único. En vez de ser el creador de tu vida, te conviertes en espectador, simplemente siguiendo el flujo que otros han establecido para ti. La conformidad te mantiene estancado porque te impide romper el molde, te hace conformarte con menos de lo que realmente eres capaz de lograr. Cuando decides vivir de acuerdo con lo que otros esperan de ti, renuncias a tu verdadero potencial. El camino más fácil es siempre el de la conformidad, el de seguir lo establecido, el de hacer lo que ya se ha hecho antes. Pero ese no es el camino que lleva a la grandeza. El precio de la conformidad es la falta de crecimiento. Cuando no te desafías a ti mismo, cuando no te atreves a cuestionar las reglas, te quedas atrapado en un ciclo sin fin. Dejas de explorar nuevas posibilidades, de crecer y de aprender. El costo real de seguir las reglas es perder la oportunidad de crear una vida única, de vivir de acuerdo con tus propios términos. Romper las reglas no significa actuar sin responsabilidad, sino hacer lo que sabes que es mejor para ti, aunque no se ajuste a lo que el sistema espera de ti. Significa tomar las riendas de tu vida, tomar decisiones que quizás no sean populares o convencionales, pero que te acercarán a tu verdadero propósito. El verdadero progreso y crecimiento solo suceden cuando te atreves a desafiar el statu quo. Cuando dejas de conformarte, comienzas a ver el mundo de manera diferente. Empiezas a descubrir nuevas oportunidades y a construir tu propio camino. El éxito no está en seguir las reglas, está en crear nuevas reglas que se alineen con tu visión y tu sueño. Desde pequeños nos enseñan que hay ciertas reglas que debemos seguir para tener una vida correcta, segura y exitosa. Nos dicen que la clave del éxito está en cumplir con las expectativas de los demás, en seguir el camino que se ha trazado para nosotros. Pero ¿qué sucedería si decidieras dejar de seguir esas reglas? ¿Y si cuestionaras las normas que te han impuesto? Lo primero que tienes que saber es que cuestionar las normas no te hace rebelde o irresponsable. Todo lo contrario, es el primer paso hacia la libertad, hacia tomar control de tu vida y sobre todo de tu destino. Cuando dejas de seguir las reglas ciegamente, te permites explorar nuevas posibilidades que de otro modo no habrías considerado. Las reglas que seguimos son construcciones sociales, creadas por otros en base a sus propios intereses, creencias y experiencias. No son leyes universales, ni son la única forma de lograr el éxito o la felicidad. El verdadero poder está en cuestionar esas reglas y decidir si realmente te sirven o si hay una mejor forma de hacer las cosas. ¿Qué pasaría si dejaras de seguir la regla? Probablemente encontrarías nuevas formas de vivir y trabajar, maneras de alcanzar tus metas que quizás nunca habías imaginado. El problema con seguir las reglas es que, al hacerlo, te limitas a vivir en la caja que otros han diseñado para ti, cuando en realidad el mundo está lleno de infinitas oportunidades. Cuestionar las normas es un acto de valentía, porque requiere que te enfrentes a la incomodidad. Al principio puede ser aterrador no seguir lo establecido, porque siempre tememos el rechazo o el juicio de los demás. Nos enseñaron a no cuestionar, a no desafiar lo que se considera correcto. Pero la verdad es que siempre que sigues las reglas sin cuestionarlas, te estás haciendo pequeño. El verdadero crecimiento personal ocurre cuando te atreves a desafiar lo convencional. Cuando rompes esas normas, te permites ser auténtico, te permites ser quien realmente eres y creas tu propia realidad. El cambio radical y la innovación nacen de aquellos que cuestionan las reglas, de aquellos que se atreven a pensar diferente. Mucha gente ve el cuestionamiento de las normas como algo peligroso, como algo que pone en riesgo la estabilidad y la seguridad. Pero lo cierto es que vivir bajo las reglas preestablecidas solo te mantiene atrapado, te impide experimentar el verdadero potencial de lo que eres capaz de hacer. Imagina todo lo que podrías lograr si dejaras de vivir conforme a las expectativas de los demás. Piensa en la libertad que obtendrás al poder hacer las cosas a tu manera, basándote en lo que realmente quieres y necesitas. Cuestionar las normas te permite vivir una vida más auténtica, una vida en la que tú eres el que decide las reglas. Las reglas sociales son las normas no escritas que definen cómo debemos comportarnos en la sociedad. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿Qué decir? Y cómo pensar. Desde pequeños nos enseñan a seguir estas reglas para encajar y ser aceptados por los demás. Pero la pregunta es, ¿realmente esas reglas nos están ayudando a alcanzar nuestro máximo potencial? Las reglas sociales nos enseñan a seguir un camino preestablecido, a vivir de acuerdo con lo que la sociedad considera correcto. Nos dicen que debes estudiar, conseguir un buen trabajo, casarte, tener hijos y seguir una secuencia que ha sido marcada por generaciones pasadas. Pero ¿qué pasa cuando esos caminos no se alinean con lo que realmente quieres? ¿Qué pasa cuando seguir esas reglas te hace sentir atrapado, limitado y en un ciclo sin fin de mediocridad? Lo más peligroso de las reglas sociales es que nos hacen creer que hay un solo camino hacia el éxito, que todos deben seguir un molde. Pero cuando sigues ciegamente ese molde,
te estás limitando a ser quien realmente eres y a vivir la vida que verdaderamente deseas. Te conviertes en un autómata que vive de acuerdo a las expectativas ajenas en lugar de ser el arquitecto de tu propia vida. Al seguir las reglas sociales, te olvidas de cuestionar si realmente quieres lo que te dicen que debes querer. ¿Por qué deberías vivir una vida que otros han diseñado para ti? ¿Por qué seguir un camino que no te llena? La verdadera libertad comienza cuando decides romper el esquema, cuando decides ser tú mismo y crear tu propio camino independientemente de lo que se espera de ti. Es importante entender que no hay una única definición de éxito. El éxito no está en vivir conforme a las expectativas sociales, sino en vivir de acuerdo a tus propias reglas, en seguir tu pasión, en hacer lo que te hace feliz, aunque eso signifique desafiar las normas establecidas. No dejes que las reglas sociales definan tu vida, porque son las mismas reglas que mantienen a la mayoría atrapados en la mediocridad. Romper con las reglas sociales no significa vivir de manera anárquica o irresponsable, sino romper con las limitaciones autoimpuestas que la sociedad nos ha inculcado. Es cuestionar todo lo que te dicen que debes hacer, es dejar de vivir con miedo al juicio de los demás y es tomar el control total de tu vida. Al romper el esquema social, abres un abanico de posibilidades infinita. Empiezas a ver que la vida no tiene que ser un solo camino recto, que puede ser exitoso de la manera que tú elijas. La verdadera realización viene cuando dejas de seguir lo que otros te dicen y empiezas a creer en tus propios sueños. Desde que somos niños, nos enseñan que el camino hacia el éxito es seguir las reglas, hacer lo que se espera de nosotros y adaptarnos a lo que la sociedad considera correcto. Nos dicen que ser obedientes, estudiar, trabajar duro y seguir las pautas es la receta infalible para alcanzar el éxito. Pero ¿qué pasa cuando sigues esas reglas y aún así no alcanzas lo que deseas? ¿Por qué a pesar de seguir el guión, te sientes estancado? La realidad es que el éxito no está en seguir las reglas, sino en romper las reglas. La mayoría de las personas que alcanzan el éxito no son aquellas que simplemente siguen lo establecido, sino aquellos que se atreven a cuestionar el statu quo, a romper las normas y a tomar riesgos calculados. Seguir las reglas es cómodo, es seguro, es lo que todos hacen. Pero ¿qué pasa cuando te das cuenta de que todo el mundo está siguiendo el mismo camino? Te conviertes en uno más, en una pieza más del engranaje, sin tener el control real de tu vida. Las reglas te mantienen dentro de una zona de confort donde nada cambia, nada evoluciona y nada realmente te desafía a ser más grande. Las reglas, tal como nos las enseñan, están diseñadas para mantenernos dentro de un sistema que no quiere que cambiemos, no quiere que salgamos del molde. Este sistema recompensa a quienes se conforman, a quienes no se atreven a cuestionar. Pero ese tipo de éxito es superficial, es un éxito basado en cumplir con lo que otros esperan, no en lo que tú realmente deseas. El verdadero éxito se encuentra fuera de las reglas, está en romper el molde, en hacer lo que otros no se atreven a hacer, en pensar diferente y en seguir tu propia visión, incluso cuando eso signifique ir en contra de lo que te han dicho que debes hacer. Cuando dejas de seguir las reglas y empiezas a crear tu propio camino, ahí es cuando realmente empiezas a vivir a tu máximo potencial. Los grandes líderes, emprendedores y visionarios no llegaron a donde están porque siguieron las reglas, sino porque se atrevieron a desafiar las expectativas, a romper con lo tradicional y a crear algo que no existía. Ellos construyeron su propio camino, tomaron decisiones basadas en lo que creían que era posible, no en lo que otras les dijeron que era correcto. Es hora de que dejes de seguir el guión predeterminado y empieces a escribir tu propio guión. El éxito verdadero no está en ser perfecto según las normas, está en romper las barreras, desafiar las expectativas y seguir tu propio impulso creativo. Vivimos en un mundo que nos enseña que la seguridad es lo más importante. Desde pequeños nos dicen que debemos trabajar para asegurar un futuro estable, que siguiendo las reglas y haciendo lo que se espera de nosotros, viviremos una vida segura y sin sobresalto. Pero ¿qué pasa cuando esa seguridad nos mantiene atrapados? ¿Qué pasa cuando la búsqueda de seguridad nos aleja de la verdadera libertad? La trampa de la seguridad es que, aunque parece que nos da control y estabilidad, nos mantiene dentro de un molde, nos limita. Seguir las reglas y buscar la seguridad es lo que la mayoría hace, pero la verdadera libertad se encuentra fuera de ese molde. Cuando sigues ciegamente las reglas porque te da seguridad, en realidad te estás alejando de lo que realmente puedes lograr. Estás perdiendo la capacidad de arriesgarte, de explorar nuevas oportunidades y de romper las barreras que te limitan. La seguridad, tal como nos la han enseñado, está basada en evitar lo incierto, en quedarte en lo conocido, pero la vida real está en lo desconocido, en lo incierto, en lo que nos reta a salir de nuestra zona de confort. Cuando eliges la seguridad de seguir las reglas, eliges no crecer, eliges no descubrir tu verdadero potencial. La verdadera libertad se encuentra cuando te permites romper esas reglas
y arriesgarte a lo incierto. El problema es que el miedo al fracaso nos hace buscar seguridad. Nos dicen que el camino más seguro es el más fácil, pero el camino fácil rara vez te lleva al éxito real. La verdadera libertad está en aceptar que el fracaso es parte del proceso, que arriesgarse es necesario y que lo incómodo es donde se encuentra el crecimiento. Seguir las reglas de seguridad te limita, porque te hace creer que todo tiene que ser controlado y predecible, cuando en realidad la vida es todo lo contrario. La libertad real llega cuando decides no seguir las reglas solo porque te ofrecen seguridad. Cuando te atreves a dar el paso hacia lo incierto, a crear tu propio camino, es cuando realmente empiezas a experimentar lo que significa ser libre. La seguridad no es libertad. La libertad está en desafiar las normas, en cuestionar lo que otros te dicen que debes hacer y en construir tu propia definición de éxito. Vivimos en una sociedad que nos enseña que seguir el camino establecido es lo más seguro. Desde pequeños nos dicen que debemos adaptarnos a la norma, seguir las reglas y ser parte del sistema para tener una vida exitosa. Nos dicen que ser conformista es lo correcto, que hacer lo que los demás hacen es lo más seguro. Pero ¿te has detenido a pensar qué pasa cuando sigues siempre el mismo camino que todos los demás? La zona de conformidad es esa burbuja en la que te sientes seguro, pero también limitado. El miedo al fracaso y la necesidad de encajar nos hacen quedarnos en esa zona. Es fácil seguir el camino trazado, hacer lo que otros ya han hecho, pero ahí no está el verdadero éxito. El verdadero éxito está fuera de esa zona, en pensar de manera diferente, en romper los esquemas y crear algo nuevo. Salir de la zona de conformidad significa atreverse a ser diferente, atreverse a pensar fuera de la caja, no tener miedo de destacar y de hacer las cosas a tu manera. Es fácil conformarse, es fácil hacer lo que todo mundo hace, pero eso no te llevará a ser excepcional. Para ser excepcional, necesitas pensar diferente, crear tus propias reglas y tomar decisiones que los demás no se atreverían a tomar. Cuando decides salir de la zona de confort y pensar fuera de la caja, empiezas a ver nuevas oportunidades, descubres ideas que nadie más ha considerado y te conviertes en una persona que no sigue a la multitud, sino que crea su propio camino. La zona de conformidad te limita, pero salir de ella abre un abanico de posibilidades infinitas. Pensar fuera de la caja no es solo un consejo motivacional, es una estrategia fundamental para el éxito. Si no te atreves a cuestionar las normas, a innovar y a desafiar lo establecido, nunca verás todo lo que eres capaz de lograr. El éxito llega a aquellos que se atreven a pensar diferente, aquellos que no temen salirse del camino trazado. Las grandes ideas, los grandes negocios y los grandes logros no provienen de quienes siguen las reglas, sino de quienes se atreven a romperlas. Los líderes, los emprendedores exitosos y los innovadores no llegaron donde están porque se quedaron en su zona de confort, sino porque se desafiaron a sí mismos a pensar de manera diferente y a actuar de manera audaz. El miedo es una de las fuerzas más poderosas que nos mantienen atrapados en nuestras vidas cotidianas. Nos han enseñado a temer a lo desconocido, a lo que no se ajusta a lo establecido. Este miedo nos ha hecho creer que romper las reglas o ir en contra de lo convencional es algo peligroso, que nos llevará al fracaso. Pero, ¿te has preguntado alguna vez qué estás perdiendo realmente al no atreverte a ser diferente? Desde pequeños, nos dicen que debemos seguir las reglas para ser aceptados y lograr el éxito. Nos dicen que si haces lo que todos hacen, te irá bien. Pero la realidad es que seguir las reglas no te lleva a la grandeza, te mantiene en la mediocridad. El miedo a romper las reglas no es más que una limitación autoimpuesta que te impide ver todo lo que podrías estar logrando si te atrevieras a ser diferente. ¿Qué estás perdiendo al no atreverte a romper las reglas? Estás perdiendo tu auténtico potencial, la oportunidad de crear algo único, de destacar y de vivir de acuerdo a tu propio diseño. Cada vez que te conformas con seguir el camino trazado por otros, te alejas de la persona que podrías llegar a ser. Te conviertes en un seguidor en lugar de ser el líder de tu propia vida. Romper las reglas no significa ir en contra de todo, ni hacer lo que te venga a la cabeza sin pensar. Significa tener el valor de cuestionar lo que te dicen y tomar las riendas de tu propio destino. Cuando te atreves a romper las reglas, te das permiso para pensar por ti mismo, para ser auténtico, para actuar en función de lo que realmente quieres. Y es ahí cuando comienzas a crear tu propia realidad. El miedo a romper las reglas nos hace conformarnos con lo que otros piensan que es lo mejor para nosotros. Pero romper esas reglas te da el control, te permite diseñar la vida que realmente deseas vivir. Estás tan acostumbrado a las expectativas de los demás que a veces ni siquiera sabes lo que realmente deseas. Cuando rompes las reglas, empiezas a descubrir lo que realmente te apasiona.
lo que realmente te importa. Las personas que alcanzan grandes logros no son las que se ajustan al molde, son las que se atreven a desafiarlo. Esas personas piensan de manera diferente, actúan con audacia y no temen a la crítica. El miedo al rechazo y el fracaso se convierte en una fuerza propulsora para hacer que las cosas sucedan. Ellos entienden que no hay progreso sin incomodidad y por eso rompen las reglas que les imponen. Vivimos en un mundo donde todos esperan que sigas las reglas, que hagas lo que te dicen y que te adaptes a lo que se espera de ti. Desde pequeños nos enseñan a ser buenos y a conformarnos con lo que tenemos, a seguir las normas y no cuestionarlas. Nos dicen que si hacemos lo correcto, seguimos el camino establecido, entonces todo irá bien. Pero ¿qué pasa cuando decides no seguir esas reglas? ¿Qué pasa cuando decides ser un rebelde con propósito y crear tu propia realidad? Ser un rebelde con propósito no significa actuar sin sentido o simplemente ir en contra del todo. Significa tener el coraje de vivir de acuerdo con tus propias reglas, no las que te imponen los demás. Significa tomar el control de tu vida, cuestionar las normas establecidas y hacer las cosas a tu manera. Es ser valiente al seguir tu intuición y construir la vida que realmente deseas, sin esperar que otros te den permiso. La sociedad nos ha enseñado a vivir de una manera predecible. Nos dicen que debemos trabajar en una oficina, que debemos seguir un horario fijo y que si hacemos todo eso bien, tendremos éxito. Pero ¿qué pasa con los que no quieren vivir de esa manera? ¿Qué pasa con los que no quieren conformarse con lo que la sociedad les dice que deben hacer? La respuesta es clara. Son los que rompen las reglas, los que cuestionan las normas, los que se atreven a ser diferentes, los que crean su propia realidad. La clave está en dejar de esperar permiso de otros. No necesitas la validación de nadie para seguir tus sueños. No necesitas el visto bueno de la sociedad para vivir de acuerdo con tus valores. El poder está en tus manos. Cuando dejas de esperar permiso, cuando te das la libertad de ser tú mismo, empiezas a crear un camino único que no sigue las normas. Es hora de dejar de vivir bajo las expectativas de los demás y empezar a vivir para ti mismo. Dejar de buscar la aprobación y comenzar a ser el líder de tu propia vida. Un rebelde con propósito sabe que el verdadero éxito no está en seguir las reglas, sino en crear una vida auténtica y alineada con su ser más profundo. Ser un rebelde con propósito significa tener la valentía de desafiar las normas, de romper las expectativas sociales y de hacer lo que realmente te apasiona. Es actuar desde el corazón, es hacer lo que sientes que es correcto incluso cuando eso significa ir contracorriente. Y lo mejor de todo es que al hacer esto, comiences a traer las oportunidades y personas correctas porque estás viviendo en alineación con tu verdadero yo. La obediencia es algo que nos han enseñado desde pequeños. Nos dicen que debemos seguir las reglas para ser buenos ciudadanos, para encajar en la sociedad y de alguna manera alcanzar el éxito. Nos dicen que ser obediente es el camino a la estabilidad, pero ¿qué pasa cuando esa obediencia te mantiene en el mismo lugar? El precio de la obediencia es alto y no siempre nos damos cuenta de ello hasta que es demasiado tarde. Nos enseñan a seguir las reglas, a hacer lo que otros esperan de nosotros y de esta forma nos conformamos con lo que nos dan. Pero la verdadera vida y el verdadero éxito no se encuentran en hacer siempre lo que te dicen que hagas. Se encuentran en romper esas reglas, en cuestionar lo establecido y en vivir de acuerdo a lo que realmente deseas. Obedecer ciegamente las reglas es una de las formas más eficaces de mantenerte atrapado en la mediocridad. Nos hacen creer que hacer las cosas bien, según lo que se espera, es el camino hacia el éxito. Pero ¿qué pasa cuando hacer todo correctamente no te lleva a la vida que realmente deseas? ¿Qué pasa cuando sigues las reglas y te encuentras estancado? El precio de seguir la corriente es la falta de crecimiento, es el sacrificio de tu autenticidad, de tus sueños y de tu potencial real. Cuando te limitas a ser obediente, dejas de cuestionar si lo que estás haciendo te está llevando hacia lo que realmente deseas. Te conformas con lo que te dan, pero te olvidas de lo que realmente eres capaz de crear. El verdadero éxito no viene de seguir las reglas, sino de tener el coraje de desafiar las expectativas, de romper las normas, de crecer más allá de lo que la sociedad te dice que debes hacer. El problema con la obediencia es que nos hace pensar que el éxito es una fórmula establecida, que deberíamos seguir un camino predeterminado, sin lugar a la creatividad, al riesgo o a la autenticidad. Pero la vida no es una fórmula, es un camino único. Y el éxito no está en seguir la ruta que otros han trazado. El verdadero éxito está en crear tu propio camino, en pensar por ti mismo y en actuar desde tu propósito. Desde que nacemos, nos enseñan a aceptar lo que vemos y sentimos como la verdad absoluta. Nos dicen que lo que ves con tus ojos es real, que lo que percibes con tus sentidos es la realidad objetiva. Pero ¿qué pasaría si todo eso fuera solo una construcción de tu mente? ¿Qué pasaría si lo que crees que es real no fuera más que una ilusión? La mayoría de las personas nunca se detienen a cuestionar la realidad que perciben.
Viven sus vidas siguiendo lo que les dicen que es la verdad, porque es lo que todos aceptan. Pero los que realmente logran entender la vida son aquellos que se atreven a cuestionar la naturaleza de la realidad. Solo aquellos que se atreven a pensar fuera de la caja pueden comenzar a ver más allá de lo que está frente a ellos. ¿La realidad existe tal y como la vemos o es solo una interpretación de nuestras mentes? Esto ha sido debatido por filósofos, científicos y místicos a lo largo de la historia. La verdad es que nuestra percepción de la realidad está influenciada por nuestras creencias, nuestros sentidos, nuestra experiencia pasada y nuestras emociones. Lo que creemos que es real no es más que una versión subjetiva filtrada por nuestra mente. La realidad no es un hecho fijo, es una construcción personal. Lo que ves, lo que sientes, lo que experimentas es solo tu interpretación de lo que ocurre. Si todo lo que ves es interpretado a través de tus sentidos y creencias, ¿puedes estar realmente seguro de que lo que ves es real? Solo aquellos que no piensan cuestionan lo que ven, aceptando la realidad tal y como es, sin reflexionar sobre si realmente existe tal y como la perciben. Cuestionar la realidad es un acto de despertar, es dejar de vivir en piloto automático y comenzar a ver el mundo como una construcción que tú mismo puedes modificar. Cuando te atreves a cuestionar lo que ves, comienzas a ver más allá de las apariencias. La realidad no es un objeto estático, es un proceso dinámico que responde a la forma en que la percibimos. Si cambias tu forma de ver las cosas, la realidad misma cambia contigo. No te conformes con aceptar lo que ves como real. Los grandes innovadores, pensadores y visionarios han sido aquellos que no aceptaron lo que les decían que era posible. Ellos cuestionaron la realidad y crearon algo que nadie más había imaginado. Solo aquellos que no se conforman con lo que ven logran cambiar el curso de la historia. Imagina que todo lo que ves a tu alrededor, todo lo que crees saber, es solo una construcción de la mente colectiva. Lo que nos enseñan desde pequeños, las normas sociales, las creencias dominantes, ¿realmente representan la realidad o estamos atrapados en una ilusión? El concepto de la Matrix, tomado de la famosa película, es más que una ficción. Es una metáfora de cómo estamos viviendo en una realidad construida que limita nuestro verdadero potencial. ¿Qué es la Matrix? Es el sistema que nos mantiene dormidos, siguiendo patrones establecidos sin cuestionar lo que nos dice. Es la sociedad que nos ha enseñado a vivir de una forma específica, a consumir, a seguir reglas, a aceptar lo que se nos da sin hacer preguntas. Nos han enseñado que la realidad es solo lo que podemos ver, oír y tocar, pero lo que no nos dicen es que esa realidad está filtrada por el sistema. La Matrix no es solo una película, es el sistema de creencias que nos atrapa. ¿Qué pasaría si todo lo que crees saber sobre la realidad no fuera más que una construcción? Y si la realidad no es lo que lees, si lo que te han enseñado como verdad no es verdad en absoluto. La verdadera realidad está más allá de lo que tus sentidos pueden captar. Solo aquellos que no cuestionan lo que ven creen que la realidad es real. Esos son los ciegos, aquellos que viven sus vidas aceptando todo como lo que es, sin detenerse a cuestionar si realmente lo que ven es la verdad. La realidad no es fija, no es un hecho estático, está en constante cambio, pero nos enseñaron a creer que lo que vemos es permanente, que lo que creemos es cierto, es lo que existe. Pero todo eso es una ilusión. El mundo que percibimos con nuestros sentidos es solo una versión filtrada de lo que está realmente ocurriendo. La verdadera naturaleza de la realidad está más allá de lo que podemos ver, tocar o escuchar. Superar la ilusión de lo conocido es el primer paso para empezar a ver el mundo como realmente es. Cuando dejamos de creer que lo que vemos es la única verdad, empezamos a despertar, empezamos a cuestionar las creencias limitantes que nos han sido impuestas y lo que ocurre es que comenzamos a ver el mundo con ojos nuevos. Nos damos cuenta de que la realidad es más fluida, más dinámica, más expansiva de lo que pensábamos. Los ciegos creen que la realidad es lo que ven, pero aquellos que se atreven a cuestionar las limitaciones de sus percepciones descubren un mundo mucho más grande y lleno de posibilidades. La realidad no es un lugar fijo, no es una verdad universal, es una experiencia personal, influenciada por nuestra conciencia, nuestras creencias y nuestras expectativas. Cuando te liberas de la ilusión de lo conocido, cuando dejas de aceptar todo como real, sin cuestionarlo, empiezas a tomar el control de tu vida. Dejas de ser una víctima de las circunstancias y te conviertes en el creador de tu propia realidad. La verdadera libertad está en cuestionar lo que te dicen que es verdad, en ir más allá de lo que has visto siempre y en crear nuevas percepciones. Desde que nacemos nos enseñan a ver el mundo de una manera específica, a aceptar lo que nos dicen como cierto, a creer que la vida es como la experimentamos, pero lo que no nos dicen
es que lo que percibimos es solo una ilusión creada por nuestra mente. ¿Qué pasaría si todo lo que crees saber sobre la realidad no fuera más que una construcción? Y si la realidad no es lo que ves, si lo que te han enseñado como verdad no es verdad en absoluto. La verdadera realidad está más allá de lo que tus sentidos pueden captar. Solo aquellos que no cuestionan lo que ven creen que la realidad es real. Esos son los ciegos, aquellos que viven sus vidas aceptando todo como lo que es, sin detenerse a cuestionar si realmente lo que ven es la verdad. La realidad no es fija, no es un hecho estático, está en constante cambio, pero nos enseñaron a creer que lo que vemos es permanente, que lo que creemos que es cierto es lo que existe, pero todo eso es una ilusión. El mundo que percibimos con nuestros sentidos es solo una versión filtrada de lo que está realmente ocurriendo. La verdadera naturaleza de la realidad está más allá de lo que podemos ver, tocar o escuchar. Superar la ilusión de lo conocido es el primer paso para empezar a ver el mundo como realmente es. Cuando dejamos de creer que lo que vemos es la única verdad, empezamos a despertar, empezamos a cuestionar las creencias limitantes que nos han sido impuestas, y lo que ocurre es que comenzamos a ver el mundo con ojos nuevos. Nos damos cuenta de que la realidad es más fluida, más dinámica, más expansiva de lo que pensábamos. Los ciegos creen que la realidad es lo que ven, pero aquellos que se atreven a cuestionar sus limitaciones descubren un mundo mucho más grande y lleno de posibilidades. La realidad no es un lugar fijo, no es una verdad universal, es una experiencia personal, influenciada por nuestra conciencia, nuestras creencias y nuestras expectativas. Cuando te liberas de la ilusión de lo conocido, cuando dejas de aceptar todo como real sin cuestionarlo, empiezas a tomar el control de tu vida. Dejas de ser una víctima de las circunstancias y te conviertes en el creador de tu propia realidad. La verdadera libertad está en cuestionar lo que te dicen que es verdad, en ir más allá de lo que has visto siempre y en crear nuevas percepciones. Nos han enseñado desde pequeños que ser egoísta está mal. Nos dicen que debemos pensar en los demás, que la bondad consiste en sacrificarnos por los demás y anteponer sus necesidades a las nuestras. Pero lo que realmente nos ocultan es que ser egoísta, en su verdadera forma, es el secreto para alcanzar todo lo que deseas. El verdadero egoísmo no tiene nada que ver con dañar a los demás o con priorizarte a costa del bienestar de otros. El egoísmo saludable es aprender a cuidar de ti mismo, a poner tus necesidades primero y a no esperar que nadie más lo haga por ti. Es el reconocimiento de que solo puedes dar lo mejor de ti cuando primero te cuidas a ti mismo. Solo los que se atreven a ser egoístas son los que realmente se dan permiso para alcanzar lo que desean. La mayoría de las personas está tan acostumbrada a complacer a los demás y a renunciar a sus propios sueños por miedo a ser juzgados, que se olvidan de lo que realmente quieren. Cuando siempre piensas en los demás primero, te pierdes a ti mismo. No puedes dar lo mejor de ti si no te pones en primer lugar. Ser egoísta significa reconocer que tu bienestar y tus sueños son tan importantes como los de los demás. No puedes ser una fuente de apoyo para otros si estás vacío. Solo cuando te priorizas, cuando decides poner tus necesidades primero, puedes realmente vivir una vida auténtica y exitosa. No se trata de ser insensible o indiferente a los demás, sino de reconocer que tu vida, tus sueños y tu bienestar son responsabilidad tuya. La sociedad nos ha hecho creer que ser egoísta es malo, pero en realidad, el verdadero egoísmo te permite ser más fuerte, más enfocado y más capaz de ayudar a los demás de manera genuina. Solo cuando te cuidas y te permites a ti mismo ser feliz, puedes dar lo mejor a los que te rodean. El egoísmo saludable es la clave para vivir una vida llena de propósito, energía y éxito. Solo los que se atreven a ser egoístas logran manifestar lo que quieren porque se permiten ser ellos mismos, se dan permiso para tener éxito y no se sienten culpables por poner sus necesidades y deseos primero. No es egoísmo destructivo. Es un acto de amor propio y de autocompasión. Desde pequeños nos enseñan que ser egoísta es malo. Nos dicen que deberíamos pensar en los demás primero, que el sacrificio es la clave para ser una buena persona. Pero lo que realmente nos ocultan es que ser egoísta de manera saludable es la clave para convertirte en la mejor versión de ti mismo. ¿Por qué? Porque solo cuando te priorizas a ti mismo puedes dar lo mejor de ti al mundo. El egoísmo saludable no es ignorar a los demás o ser cruel, sino entender que para ser de utilidad a los demás, primero debes estar bien contigo mismo. Cuando te pones en primer lugar, te das permiso para crecer, para alimentar tus sueños y para trabajar en ti mismo sin sentirte culpable. El egoísmo saludable te permite enfocarte en lo que realmente importa para ti, y eso es lo que te permite crear una vida auténtica y exitosa.